Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos. Os agradezco vuestra presencia aquí en esta charla. Se nota que está habiendo un interés cada vez más grande en poder tratarnos con otras formas, como con las plantas medicinales, en poder asistir nuestros problemas de salud con alternativas o con algo complementario a nuestras elecciones médicas para asistir a nuestra salud con cosas que son menos agresivas y que interfieren menos en los procesos naturales de nuestro organismo. Así que celebro vuestra presencia y, bueno, con esto doy comienzo a la explicación de qué es fitoterapia clínica holística. Bien, la fitoterapia es un término que no sé, parece no estar en general la gente muy familiarizada con este término. No sé si es porque resulta muy técnico, pero el caso es que cuando uno mete en Google, escribe fitoterapeuta, suele salir fisioterapeuta, lo cual está muy bien. Todos sabemos lo que es un fisio y lo importante que es en nuestra vida, pero no sabemos bien qué es la figura de un fitoterapeuta o qué es fitoterapia. Y bueno, estoy aquí para explicarlo. La palabra fitoterapia es un vocablo que viene del griego, donde fitos, que significa planta, más terapeia, que significa terapia. Esto quiere decir, pues, ni más ni menos que terapia con plantas medicinales. ¿Qué pasa? Que la fitoterapia tiene o podría tener varios matices. Podría tener una visión, un approach, una visión más farmacológica, o igualmente una visión más holística e incluso clínica. Y estos matices los voy a explicar durante esta charla. En primer lugar, no sé cuántos de vosotros habréis usado las plantas medicinales, si podéis levantar la mano, quien hayan usado, muy bien. Y aquellos que la habéis usado, ¿qué efectos tienen en vosotros? ¿Qué efectos habéis experimentado? Si habéis experimentado mejoras, si vuestra experiencia ha sido positiva. Sí, algunos sí, otros menos. Bien, también depende de cómo se aplique la fitoterapia bueno, con el conocimiento que se aplique o qué plantas se usan, en qué dosis. Es como, también nos vamos a dar cuenta de cómo la fitoterapia puede ser más eficaz o menos, ¿vale? Bien, pues primero también me gustaría hablar un poco sobre mí, a ver quién es esta persona que va a hablar de la fitoterapia. Pues yo soy Marian García y estudié farmacia en la Universidad de Granada y cuando me licencié me emigré y estuve 14 años trabajando como farmacéutica en países anglosajones, en Irlanda y en Inglaterra. Y luego más tarde regresé a España donde también empecé a trabajar aquí en oficina de farmacia. Pues el tema es que a mí siempre me interesaron muchísimo las plantas medicinales y de modo que estudié un posgrado de fitoterapia clínica por la Universidad de Barcelona y bueno, después de estudiar este posgrado yo recomendaba mucho las plantas ahí en la farmacia, en consejo de mostrador. Pues era como lo primero que yo recomendaba antes que ninguna otra cosa, remedios naturales. Y para casos concretos, sencillos, muy concretos, y como por ejemplo una congestión nasal o un dolor de tripa, había cosas que estaban a la mano, muy fáciles para recomendar y que la gente encontraba alivio sintomático muy fácil. Sin embargo, había pues, gente que me consultaba cosas de casos más complejos, eran enfermedades crónicas. Y claro, yo vi la necesidad de que, bueno, aquello no se podía hacer una recomendación así rápida. Eh, las farmacias son sitios donde siempre hay colas de gente, hay que ser relativamente rápido, no puede uno entretenerse mucho. Y yo vi esa necesidad, ¿no? De no solamente pensar en tratamientos que fueran más acorde a la situación que les pasaba, a base de preguntarle más cosas sobre su situación, hacer una evaluación más completa de su salud y poder recomendar un conjunto de cosas hacer una serie de recomendaciones que podían hacer para mejorar su situación y luego hacer un seguimiento también, que esto es muy importante.
Y bueno, entonces me di cuenta de que allí en Dublín, que era donde yo vivía, en Irlanda, pues esto lo hacían profesionalmente lo que se conoce como el medical herbalist o clinical herbalist, que bueno, esto es una profesión que se estudia allí, no es medicina, son médicos, son herbalistas y ellos pues sí eran especialistas en esto, podían tratar bajo consulta este tipo de casos y hacer sus recomendaciones a base de varias plantas que podían ayudar al paciente, aparte de otro tipo de recomendaciones. Bien, pues esto a mí me llamó mucho la atención y me alegró muchísimo porque existía esto como una especialidad, una profesión que podría, una actividad que podría ejercerse de forma más profesional para orientar al paciente. De modo que, bueno, digamos que el término fitoterapia clínica holística es un término que he acuñado un poco para traducir lo que es el clinical herbalism, el herbalismo clínico que se hace allí. Y esto realmente es un conocimiento profundo y es un conocimiento antiguo de lo que sería la aplicación terapéutica de la medicina botánica, ¿no? Puesto que, bueno, esto ya son cosas que ya no enseñaban Hipócrates, Dioscórides, todo este conocimiento está escrito, no hay nada nuevo, pero eso sí, se ha adaptado a las necesidades de la sociedad de ahora y a los conocimientos científicos que se han ido acumulando a través del tiempo. Así que pues tenemos aquí un conocimiento que se puede poner a disposición para beneficio de todos y bueno, a mí me parece precioso y algo en lo que he entrado de forma muy pasional y con mucha ilusión. Bien, pues ¿qué ocurre? Que después de todo esto eh, yo empiezo a hacer formaciones para ahondar en este conocimiento y hubo concretamente 5 formaciones que a mí me cambió completamente la visión acerca de las plantas medicinales. Bueno, primeramente fue mi estudio de iridología en la Escuela Profesional Herbal en Dublín y The Irish School of Herbal Medicine se llamaba. Y a continuación, bueno, también hice estudios en espagiria tradicional con el maestro Abu Omar Yabir y a continuación con el maestro Eloy Sanz Cerezuela. Para quien no sepa lo que es la espagiria, digamos que la espagiria es una aplicación también terapéutica con plantas medicinales, minerales y la elaboración de sus productos sigue la doctrina hermética, sigue las leyes herméticas y las leyes de la alquimia tradicional en el laboratorio, lográndose productos muy potentes y que contienen no solamente el aspecto físico, sino, digamos, por decirlo de alguna manera, también el alma de la planta. Eh, Bien, pues aparte de aquello, luego hice mi estudio de herbalismo con Daisy May, es una herbalista que se graduó en Escocia, en la Escuela Herbal de Escocia, e hice las prácticas de herbalismo clínico en Canadá, con Kathleen Jarley en Vancouver y con Chanchal Cabrera, que es una herbalista muy reputada en British Columbia. Y bueno, aparte pues me fui al Perú y allí estudié plantas medicinales en en el ambiente amazónico, tanto con los chamanes del Amazonas como con los chamanes queros. Bien, pues todas estas formaciones me dieron una visión de las plantas que iba mucho más allá, porque las plantas son principalmente seres vivos. ¿Qué pasa? Que antes yo en mi estudio de farmacia, botánica, etcétera, pues sí, vale, son seres vivos, pero lo veíamos más como contenedores de principios activos que interaccionan a nivel bioquímico con las células de nuestro cuerpo, provocando una serie de efectos. Y resulta que, bueno, esos principios activos están ahí, sí, pero las plantas son mucho más que eso, son seres vivos que con sus principios activos y no activos en conjunto
hacen un efecto general en nuestro organismo, influenciándolo de manera no solo física, sino también energética. Y bueno, para completar mis estudios volví un poco más a la rama científica e hice un curso avanzado de interpretación de análisis clínico en medicina integrativa por la Escuela de Salud Integrativa, aquí en España. Bien, pues, ¿qué es la visión holística? Porque hablamos fitoterapia clínica holística. Pues, ¿cuál es su visión holística? Pues como decía, las plantas son seres vivos que se integran con nuestro organismo. Esto quiere decir también que contribuyen al equilibrio interno, a la homeostasis, contribuyen, no interfieren, esto es lo importante, no interfieren en el equilibrio, sino que contribuyen a él porque no interfieren en los procesos fisiológicos del organismo. Por tanto, tampoco tienen efectos secundarios, ¿no? Bueno, siempre que se usen adecuadamente y en dosis correctas, y también depende de cada planta, porque obviamente, bueno, sabemos que hay plantas más tóxicas con las que hay que tener mucho cuidado y bueno, pueden ser bastante tóxicas de hecho, pero como todo depende de la dosis, igual que los fármacos, hay fármacos que a pequeñas dosis hacen un gran beneficio y a grandes dosis matan. Bien, y los fármacos no bien usados, no bien controlados, no bien comprendidos, también suelen tener no solamente efectos secundarios, sino consecuencias fatales. Otra particularidad de las plantas en la visión holística es que las plantas no se limitan a un fin concreto, a diferencia de los fármacos que sí están diseñados para un fin concreto. Por ejemplo, los antiinflamatorios, ¿no? Pues un fármaco que se ha diseñado para ser antiinflamatorio va a inhibir el proceso inflamatorio, un proceso fisiológico que el cuerpo tiene cuando hay un daño que hay que corregir. Entonces se inflama la zona. Esto es un proceso también necesario que, bueno, se puede intervenir cuando la inflamación es tal que está interfiriendo en otros procesos fisiológicos de restauración del órgano, del tejido. Pero en muchas ocasiones, perdón, es contraproducente realmente interferir en ese proceso. Entonces, sí que hay plantas medicinales que son antiinflamatorias por su mecanismo de acción, algunas más directas, otras más indirectas, pero generalmente esa acción que harían antiinflamatoria lo hacen sin interferir en ese proceso fisiológico, porque suelen hacerlo también de una forma indirecta, más amable. Bien, pues hay otra matiz que me gustaría hacer y esto ya es en relación a la fitoterapia que se habla con evidencia científica o la fitoterapia moderna, que dentro de que está fantásticamente bien, pero a veces desde mi punto de vista creo que tiene un pensamiento algo farmacológico, ¿no? Es como que a esa fitoterapia científica se le da un gran valor, digamos, al principio activo de la planta. Y parece ser que si no hay evidencia científica sobre ese principio activo, que es el que hace el efecto en el efecto terapéutico o médico que se persigue, ¿no? Si no, no tiene validez. Y eso, desde mi punto de vista, no es tan así. Como decía antes, las plantas medicinales cuentan con sus principios activos y no activos, digamos, y todos en conjunto asisten de una forma global al cuerpo y con menos efectos secundarios cuando se piensa de una forma más global, porque no intentamos requete concentrar los principios activos. Cuando uno tiene una visión farmacológica de la fitoterapia, intenta conseguir productos con digamos, con lo que se estima se hace una estandarización del principio activo, con lo que se estima que son los miligramos necesarios de tal principio activo para que tenga un efecto terapéutico. Pues miren, eso está muy bien en ciertas situaciones, en ciertas plantas, pero cuando estamos hablando de una fitoterapia donde tú puedes juntar varias plantas medicinales para asistir a un caso concreto, ellas actúan en sinergia.
Y no es tan importante ahí que el producto esté tan estandarizado. Y esto lo digo en relación a lo empírico, ¿no? A lo que hemos estado viendo los terapeutas que llevan haciendo esto durante años con sus pacientes y han visto los resultados. Bien, otro apunte con respecto a este punto de vista de la fitoterapia muy farmacológica es que se tiene un concepto un poco reduccionista, como esta planta es para esto, esta planta es para lo otro, y a veces se buscan sustituciones con las plantas. Vamos a ver qué podríamos tomar en lugar de tal antiinflamatorio, qué planta, ¿no? La antiinflamatoria más directa, más pagofito, bien, y qué podría sustituir al omeprazol, y así vamos, ¿no? Bueno, realmente hay plantas que podrían ser sustitutas de fármacos, pero la idea realmente es generar un tratamiento donde puedas hacer una sinergia con varias plantas que asistan a todo, al caso en general. Mm, Y ahora voy a explicar más por qué. Y esta sería ya, digamos, el enfoque holístico en consulta. ¿Qué es lo que ocurre en consulta? ¿Mm? Pues un terapeuta holístico lo que va a hacer es investigar las relaciones entre los sistemas de nuestro cuerpo, que están todos interconectados. Estoy hablando del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema reproductor. Entre todos estos sistemas hay una interconexión, por supuesto, todos funcionan así al mismo tiempo y unos se influencian en los otros de forma de mejor manera o de peor manera, pero hay una gran influencia entre ellos. Entonces, ¿cómo me gustaría explicar esto bien? Tengo la imagen del cuerpo como una gran orquesta sinfónica, ¿m? Donde, digamos, cada sistema de nuestro organismo, que compone varios órganos, podría ser un tipo de grupo dentro de la orquesta sinfónica. Pues están las cuerdas, están los vientos, está la percusión. Bien, pues en una orquesta también hay un director. Podríamos aquí hacer el símil con el cerebro o digamos, el aspecto conciencial de cada una de nuestras células que sabe lo que tiene que hacer. Bien, pues, ¿qué pasa en una orquesta sinfónica? Cuando suenan todos bien los instrumentos, cuando las cuerdas están tensadas en cómo tienen que tensarse, cuando están los instrumentos afinados, cuando el director va bien, cuando los músicos entran en su tiempo, en su momento, no uno antes que otro, sino incluso algunos a la vez. ¿Qué ocurre? Que suena una música bellísima y muy armoniosa, pero que cuando alguien de ellos desafina o se rompe una cuerda por aquí o la trompeta va más allá, sube demasiado el tono, pues ¿qué ocurre? Ya no tenemos una música armónica, hay un equilibrio que se rompe y hay que ver en esa interconexión entre los sistemas, entre los instrumentos diferentes que hacen esa música, hay que ver dónde comienza, ¿no? De dónde viene el problema para que esto suene mal. Y ahora voy a poner un ejemplo a nivel físico, a nivel de nuestro organismo, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una relación entre hígado, envejecimiento, hormona. Por ejemplo, un hígado que no funciona bien no va a generar suficiente hormona IGF-1 que está involucrada en la renovación celular. Entonces, el envejecimiento cronológico está ligado a la hormona, las cuales a su vez están ligadas a los estímulos externos que recibe el hipotálamo, que es el que comanda la hipófisis para la segregación de hormonas, ¿vale? Otro ejemplo que relaciona el tiroides con el sistema reproductor. Puede llegar a la consulta una mujer con dificultades para concebir y que ese sea su problema, que quiera aumentar sus posibilidades, pues uno puede investigar también en que si esta persona tiene síntomas de cansancio, tiene síntomas de intolerancia al frío, etcétera, pues se puede ver que si tiene un problema con el tiroides, porque se afectan ambos sistemas. Otro ejemplo podría ser pues el digestivo, el nervioso y el inmunitario. Llega, por ejemplo, una paciente que tiene unos gases tremendos y ¿qué le voy a dar yo?
un carminativo, algo que le expulse los gases, pues mira, sí, puedo dárselo para tratar ese síntoma, pero también habrá que mirar con qué está conectada esa producción excesiva de gases, si está conectada con un problema nervioso, pues mira, pues podemos coger ahí, podemos además darle una valeriana que también resulta que es carminativa, pero que es un asistente del tranquilizante del sistema nervioso ansiolítico, o bien podemos ver, bueno, si el problema este de los gases puede ser un problema digestivo, se le puede mirar la microbiota, se le puede poner un probiótico, y bueno, ya se sabe que el sistema digestivo y el inmunitario están muy ligados, ¿no? De forma que, por ejemplo, una permeabilidad intestinal puede dar lugar a una lista distinta de enfermedades autoinmunes. Bien, pues el tratamiento también es holístico, o sea, también mira el proceso global de todo el mismo tratamiento, engloba varias plantas y varios approaches, o sea, varias recomendaciones que todas en conjunto mejorarán la salud del paciente. Entonces, se pondría un tratamiento con varias plantas que juntas en sinergia actúan fortaleciendo no ya el sistema que presenta el síntoma, sino todos los sistemas que están relacionados en el origen del problema. Estas fórmulas pues van a niveles adicionales y serían, digamos, digo fórmulas por llamarlo de alguna manera, es escoger plantas, distintas plantas, ¿no? Que juntas que se van a tomar en conjunto para asistir a ese problema. Yo concretamente me gusta trabajar con extractos líquidos que no están precisamente estandarizados. Es suficiente con la mezcla de esta extracto líquido con este otro, para que se empiecen a producir cambios y no se necesitan tampoco dosis muy altas. Entonces, me gustaría también ahondar un poco más en esto de que las plantas pueden ir a niveles adicionales, que no se quedan solamente en el apoyo de un sistema en específico. Digamos que, por ejemplo, hay plantas que se clasifican de forma que asisten al sistema nervioso, otras al sistema digestivo, hay plantas que son más para el sistema musculoesquelético. Se podrían clasificar así, pero es que podríamos clasificarla de muchas maneras más. Una planta, la maravilla que tiene es que no solamente va a asistir un órgano concreto, un síntoma concreto o un sistema concreto, sino que además una planta, por ejemplo, que está clasificada en el digestivo puede tener afinidades con otros sistemas. Por ejemplo, ¿vale? Del sistema nervioso, plantas conocidas que asisten al sistema nervioso, pues podrían ser la famosa valeriana, ¿verdad? La melisa, la lechuga salvaje, la tila. Bien, pues por ejemplo, la tila y la agripalma tienen la característica de que tienen afinidades al sistema cardiovascular, de forma que cuando viene un problema nervioso que está afectando al ritmo del corazón, que hay una hipertensión, pues se cogen calmantes del sistema nervioso afines al sistema cardiovascular, como son la tila y la agripalma. De hecho, la Leonorus cardíaca, ¿no? Que se llama la agripalma. Esta planta realmente es muy específica para las pulsaciones, quiero decir, los pálpitos, ¿no? El latido rápido del corazón, taquicardia, etc. Otras calmantes del sistema nervioso que son afines al sistema digestivo, pues sería la valeriana, por ejemplo, la valeriana, la melisa, la camomila. ¿Quién no ha tomado para calmarse los nervios una camomila que además le calmaba el estómago, que lo tenía levantado? En fin. Y luego, pues, en el respiratorio, afine al respiratorio, pues tendríamos, por ejemplo, la lechuga salvaje, que es también antitusígena, que calma, que tranquiliza, y así va.
Bien, entonces me gustaría también hablar de la visión clínica de la fitoterapia. Por eso es que este nombre tan largo, fitoterapia clínica holística, estoy degranando este término para que se entienda bien de qué forma, ¿no? Tiene la aplicación la fitoterapia a nivel profesional, cómo se puede usar. Pues su visión clínica, ¿en qué consiste? Bueno, primeramente es así, porque se trabaja en consulta, ¿vale? ¿Mm? Entonces, el terapeuta es, en este caso, digamos, una especie de detective que está involucrado en investigar la causa del problema. Y esto, pues, lo hace mediante, en consulta, una serie de preguntas, preguntas que se hacen a todos los niveles del cuerpo, no solamente de la sintomatología, sino también se hacen preguntas acerca del estilo de vida, de los hábitos, de la alimentación. Igualmente se considera la historia médica del paciente, informes médicos antiguos que puede traer. Se consideran los antecedentes familiares, se tiene en cuenta, por supuesto, la medicación presente que está tomando el paciente, porque a la hora de escoger las plantas también hay que ver si pueden interaccionar con fármacos que estén tomando, y se pueden también considerar pedir las analíticas de sangre y orina que se hayan hecho los pacientes recientemente, o se les puede recomendar que se la hagan para hacer un estudio más profundo también a nivel clínico. Y hay otra cosa importante que se hace en consulta, que es que se detectan lo que llamamos las banderas rojas. Las banderas rojas no son ni más ni menos esos síntomas o signos que nos alarman al escucharlos, que nos alarman y que nos indican al terapeuta que este paciente tiene que ser referido a un médico o a un especialista. Porque lo que sí no nos podemos olvidar es que los terapeutas no somos médicos, ni pretendemos serlo, ni estamos aquí para sustituir a ningún médico. Estamos aquí para ayudar, para colaborar, ¿eh? Y para complementar al experto médico. Y todo esto en colaboración con el paciente. E idealmente, pues sería que pudiéramos realmente tener esta colaboración en vivo también con otros profesionales de la salud, incluidos médicos especialistas u otros de otras terapias. Me gustaría entrar también en algo que mucha gente me pregunta: qué puedo esperar yo de la fitoterapia, de esos beneficios, de cuándo puedo yo esperarme un efecto, ¿no? Unos resultados. Pues los resultados son, digamos, más rápidos o más lentos, dependiendo de varias cosas. Si la situación es más aguda, si es más crónica. Pero fundamentalmente yo siempre digo que esto depende del compromiso del paciente, de la responsabilidad que toma el paciente para ser salud, para decidir optar por sanar, por mejorar su calidad de vida, mejorar su salud. El paciente, ahí su implicación es fundamental, de forma que el paciente va por delante y el terapeuta y las plantas medicinales van acompañando, van acompañando ese proceso. ¿Cómo se hace un paciente responsable y se implica, ¿no?, en su sanación, en su mejora? Pues esto lo hace, entre otras cosas, siguiendo las recomendaciones que le está diciendo el terapeuta, aprendiendo también a escuchar su cuerpo, porque el tomar responsabilidad por la salud también pasa por tomar decisiones informadas, ¿no? Y por uno saber también, no solamente puede escuchar lo que el profesional dice, pero la autoridad principal también tiene que estar a cargo del paciente, que sepa escuchar su cuerpo e incluso poder regular en un momento dado su dosificación. No estoy hablando de fármacos, estoy hablando de plantas medicinales y de lo que nosotros entendemos con nuestra experiencia con el paciente con las plantas medicinales. Bien. Igualmente, ¿cómo se involucra un paciente? Pues haciendo un trabajo de introspección, un trabajo de introspección
donde el terapeuta pueda acompañar. O sea, yo con mis pacientes lo acompaño en un proceso en el cual indagan ellos mismos en la situación por la que están pasando y les puedo preguntar, pues, cuando comienza el problema, por ejemplo, empezó hace un año, hace 2 años, ¿qué ocurría en ese momento en tu vida? También puede uno hacer relaciones entre cuando surge un síntoma, entre cómo se siente en ese momento, qué está pensando, qué está ocurriendo en su vida, qué ha comido, con qué actitud tiene ante una determinada circunstancia o ante su enfermedad. Em, puede uno hacerse preguntas de muchos tipos. Soy muy condescendiente con los deseos de los demás. Puedo hablar por mí mismo de qué es lo que necesito. Hay muchas formas de conocer y hacer consciente cada uno en qué situación está y también a nivel emocional qué situaciones pueden generar el inicio de alguna, de alguna patología o de alguna condición, eh, de alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en problemas crónicos, sí que la fitoterapia luce en el sentido de que, igual que en los problemas agudos la farmacología va rápida, también la fitoterapia en un problema agudo puede ofrecer una solución rápida, ¿no? Pero son en problemas crónicos donde uno ya necesita más tiempo para ver los resultados y también depende de cuánto tiempo lleva ese problema crónico instaurado. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, eso también es algo, en las expectativas que uno tiene que pensar también en eso, porque las plantas necesitan un tiempo determinado para actuar, para integrarse en el cuerpo, para ver a dónde van, para devolver ese equilibrio, ¿no? Para colaborar en esa homeostasis, de forma que lo hagan sin empujar los procesos fisiológicos del cuerpo. Y para eso se necesita tiempo, se necesita también paciencia. Pero yo siempre digo que también es imprescindible la confianza. Vamos a dejar a las plantas medicinales tranquilas, que ellas actúen en el tiempo que estimen, mientras nosotros vamos tomándonos los productos como nos han dicho, siguiendo las recomendaciones nutricionales y haciendo nuestro trabajo de introspección. Sobre si la fitoterapia clínica holística es es una terapia alternativa o complementaria. Bien, pues yo diría que más bien es las dos cosas, es integrativa, de hecho. Bien, podría ser alternativa en afecciones sencillas. De hecho, yo como primera línea de tratamiento, primera alternativa a la farmacología, por ejemplo, en un resfriado lo tengo clarísimo. Un resfriado no necesita de ningún fármaco. Incluso habré oído muchas veces que un resfriado se cura en 7 días, igual con o sin tratamiento. Vamos a ver, aquí las plantas medicinales tienen un papel muy protagonista en los resfriados, con una vitamina C, con un gordolobo, con un llantén, con un regalí, con un jengibre, con descanso, con limón, con cebolla. Es que hay tantas plantas y hay tantas cosas que se pueden hacer para aliviar el resfriado y para estimular el proceso inmunitario con inmunomoduladores, como pueden ser hongos medicinales, como puede ser una equinacia. Bien, y luego, ¿cuándo podría ser complementaria? Es decir, complementando un tratamiento médico, pues en afecciones crónicas y más complejas. No sé, por ejemplo, en una diabetes, en una artrosis, en una artritis reumatoide. Bueno, pues estos son casos complejos que necesitan quizá uno sigue con su farmacología. Yo no quito medicina del médico, no interfiero para nada, faltaría más. No interfiero para nada con la prescripción médica. Lo que sí puede ocurrir, y lo que suele ocurrir, es que después de unos meses de tratamiento, siguiendo las indicaciones, pues que alguien puede ver que su problema crónico se puede ver primero con un cuerpo más fortalecido, más nutrido,
y con menos incidencia de recidivas. Pues, por ejemplo, que en una artritis reumatoide haya de repente una crisis y uno se encuentre con que, ay, ahora tengo más inflamadas las manos, los hombros, dolor, rojo, inflamado. Pues mira, estas crisis que luego se relajan y donde no hay sintomatología durante un tiempo, luego vuelven a aparecer, ¿verdad? Pues con tratamiento natural, pues estas recidivas se pueden disminuir bastante. Hay enfermedades crónicas que la medicina dice que no se pueden curar. Yo no soy quien para decir que se pueden curar o que no. Lo único que puedo decir es que las recidivas o las crisis pueden disminuirse y alargarse en el tiempo de una forma hiperexponencial, ¿vale? Y es complementaria también a, digamos, la fitoterapia también es complementaria a otros tipos de terapia donde, bueno, equipos multidisciplinares sería lo ideal, ¿no? Que pudieran trabajar en conjunto. Y estoy hablando aquí de tanto de médicos como de fisioterapeutas, osteópatas, como de psicólogos, como del neurocoach, como de nutricionistas, que también es una pieza fundamental. Todos los profesionales de la salud que atiendan a lo físico, a lo mental, a lo emocional y en definitiva a todo lo que nos constituye como seres humanos, tienen actuando en equipo, el problema desde luego se puede solucionar con más prontitud y de una forma más completa. De hecho, concretamente yo me siento muy feliz de poder pertenecer a un grupo, ¿no? Aquí en la clínica donde trabajo, donde paso consultas, que son varias, concretamente la de Physiodynamics. Estoy muy contenta porque ahí tenemos nuestro grupo de fisioterapeutas, neurocoach, nutricionistas y actuamos a todos los niveles, incluso en fisioterapia se actúa no solamente a nivel mecánico, físico, sino también hay una fisioterapia más holística que actúa también, tiene influencia a nivel energético, ¿no? Mm, hay, bueno, yo estoy muy contenta porque todos en equipo estamos consiguiendo muy buenos resultados con los pacientes. ¿Cómo ayuda la fitoterapia clínica holística? Pues bueno, yo podría decir que ayuda en todo. Es que se puede usar en todo tipo de problemas. ¿Qué ocurre? Pues que yo voy a dar aquí voy a decir algunos ejemplos que son lo que los pacientes mayoritariamente suelen venir a pedirme consulta, ¿no? Y donde también son enfermedades o patologías donde se ha visto evidentemente la ayuda que tiene la fitoterapia o la naturopatía en este tipo de cosas, que son a nivel del sistema nervioso, pues ansiedad, estrés, depresión moderada, insomnio, infecciones del tracto respiratorio sencillas, bueno, incluso también más complicadas porque sean reincidentes en el tiempo, problemas circulatorios como hipertensión, colesterol alto, retención de líquidos, piernas cansadas, piernas hinchadas, problemas digestivos como el colon irritable, la indigestión, reflujo, hígado graso, en fin, hay diferentes problemas, la permeabilidad intestinal, problemas autoinmunes como lupus, esclerosis múltiple, psoriasis, desequilibrios ginecológicos, trastornos de la menopausia, síndrome premenstrual, fibromas, quistes, dolores artríticos y reumáticos, inflamaciones, osteoartritis, fibromialgia. Bueno, estos son solamente unos cuantos ejemplos, como podrán imaginarse. Y ahora por último me gustaría contaros cuál es la metodología, cómo trabajo. Mi metodología de trabajo pues consiste en, primero paso una consulta, tengo varias modalidades de consulta. En problemas más sencillos
pues sería una consulta de a lo mejor media hora, ¿no? Donde doy mis recomendaciones y no necesitan quizás seguimiento, pero luego en casos realmente crónicos y más complejos, ahí sí paso una consulta que dura 1 hora y media. ¿Por qué? Porque tomo la ficha clínica completa del paciente, donde ahí ya, como dije antes, pues hago preguntas a todos los niveles, sintomatología a nivel del sistema nervioso, circulatorio, digestivo, etcétera. Y luego también pues tomo los datos de historias médicas, antecedentes familiares, medicación presente, análisis clínico de sangre, orina, y luego también hago muchas preguntas a nivel del sistema nervioso, bueno, emocional, neurológico, también hábitos de vida, cómo se alimenta el paciente. Al final la consulta puede ser 1 hora y media, incluso 2, ¿no? Y luego a continuación preparo lo que llamo la intervención terapéutica. En esta intervención yo pienso en qué plantas, voy a elegir una serie de plantas que son específicas para ese caso concreto de este paciente, atendiendo a la sintomatología y, por supuesto, dentro de todas las preguntas que yo he hecho sobre todo su sistema, pues qué relación hay entre ellos, para poder asistir más bien el cuerpo de forma global, las causas, ¿no?, que están provocando ese malestar. De forma que escojo estas plantas para que el paciente pueda tomárselas todas en conjunto, en extractos líquidos. Luego también pongo, en algunos casos, añado suplementación, pero lo hago, mi lema realmente es menos es más. O sea que pongo suplementación pero básica. Pues puedo añadir un magnesio, una vitamina C, un complejo vitamínico B, o zinc o selenio metionina. No salgo mucho de ahí, a veces eh, mm, hay cofactores, por supuesto, que depende del problema, pues pongo más suplementación o menos, pero la idea es con el mínimo de planta y de suplementación y a las dosis menores posibles para conseguir un efecto terapéutico. Esa es la idea y en eso me baso y ahí trabajo. Y luego, pues por supuesto, bueno, también cuando si hay que suplementar más, pues también miro relación, calidad, precio y puedo hacer recomendaciones también, que yo no hago recomendaciones de marca porque por ningún beneficio personal, ni mucho menos, no colaboro con nadie, simplemente que yo tengo en cuenta la situación económica del paciente y con respecto a eso yo puedo buscarle suplementos pues más acorde a su economía. Bien, pues la elección de plantas también la hago acorde a la energía, tanto del paciente como de la planta. Y voy a poner algunos ejemplos aquí. Pues, por ejemplo, un paciente que viene con un estado de depresión moderada, ¿no? Y yo veo que esa depresión está más conectada a una falta de vitalidad, de alguien que vibra con la vida, pues por ejemplo, nosotros pensamos siempre, lo primero que se nos viene a la cabeza como el antidepresivo típico, ¿no? La hierba de San Juan, el hipérico, que es como el antidepresivo de referencia. Bueno, a ver, no es el único que hay. El hipérico es un antidepresivo real que funciona con un mecanismo de acción muy parecido a los antidepresivos farmacológicos, pero que tiene muchas interacciones con medicamentos, por eso no es precisamente el antidepresivo que yo suelo poner. Por ejemplo, está la caléndula. La caléndula, que es una planta solar, tiene la energía del sol, tiene esa alegría de vivir, esa calidez, ese la, ¿no? Pues en pacientes que les falta eso, que su depresión está muy relacionada con eso, pues les puedo poner caléndula, que además es buena para el sistema inmunitario también, que cuando el sistema inmunitario está más bajo, también la depresión pues es más fácil, ¿no?, que aparezca. O bien, por ejemplo, hay otra planta que me gusta mucho poner en mujeres, que es la Artemisia vulgaris. La Artemisia es una planta amarga que restaura, o sea, es
digamos, un antidepresivo indirecto, ¿no? Porque trabaja desde el intestino, trabaja desde la entraña, ahí dando fuerza desde ahí abajo para que suba. Es una planta también como muy espiritual, es como para personas que vienen con una depresión, que están así como que no tienen claro ni quiénes son, ni a dónde van, ni de dónde vienen, que no tienen clara su mira de qué hacer, qué no hacer, pues esta planta aporta esa serenidad, esa claridad también, ¿no? Y te da coraje, es una planta que da fuerza, que da coraje ahí desde los intestinos, pues me gusta ponerlo en mezclas antidepresivas con mujeres pues que tienen esa falta de coraje, falta de autoestima y bueno. Y luego como último ejemplo tengo que hablar de la camomila, porque es que la camomila es una planta que energéticamente es que va para los niños, para los bebés, es que tiene una energía muy para los bebés estupenda, ¿no? Pero es que también para los mayores, porque, ¿sabes? Cuando pasa con los niños pequeños que les dan ahí como el ¡ah! Y se ponen a patalear en mitad de un supermercado, de una tienda, o que estás por la calle con el niño y empieza a ponerse, pues la camomila tranquiliza, previene incluso ese tipo de tantrums, ¿no? Como decimos en Inglaterra. Y es que a los adultos les pasa igual. Entonces, a un adulto que tiene una facilidad de irritarse por nada, de ponerse como un energúmeno por poco, pues dale camomila, dale camomila. Entonces, pues esta energía de las plantas también, aparte de lo que hacen a nivel físico, se tiene en cuenta, la tengo en cuenta. Bien, y finalmente lo que hago es lo que yo llamo un protocolo individualizado, que no es ni más ni menos que un informe, un resumen de lo que hemos hablado en consulta. Ahí pues pongo los puntos más importantes de lo hablado, también les escribo su tratamiento, sus recomendaciones, digamos, las recomendaciones herbales que les pongo, cómo deben de tomárselas, los suplementos, le puedo añadir link de suplementos que pueden comprar dependiendo de relación calidad-precio, etcétera. Y luego por supuesto, doy recomendaciones nutricionales adecuadas a cada caso. Si ya veo que el paciente necesita de un nutricionista más especialista en esto, ¿no? Pues lo refiero a un nutricionista. Eh, Recomendaciones de estilo de vida, incluso en un momento dado puedo prescribir alguna actividad artística o bien ejercicio, actividad física y bueno, más o menos, o sea, el informe pues es un informe muy detallado con todo este tipo de recomendaciones y luego pues se hace un seguimiento. Los seguimientos depende de la situación. Hay casos que necesitan 2 seguimientos, 3 seguimientos, hay casos que con un seguimiento vale, pero al menos uno es necesario para hacer una valoración de cómo va de cómo está evolucionando el paciente, o incluso en un momento dado si hay que cambiar el conjunto de plantas que se recomendaron en un principio, porque puede ser que entre en una fase en donde haga falta pues quitar una planta y poner otra, o en fin, también esto es lo bonito de la medicina herbolaria, de la aplicación terapéutica de las plantas medicinales, es que a medida que el cuerpo va cambiando y va restaurándose y tal, pues se hace necesario otro tipo de plantas que vayan complementando ese proceso. Y bueno, pues esto sería en resumen, digamos, todo acerca de en qué consiste la fitoterapia clínica holística, cómo trabajo, qué es lo que ustedes pueden esperar tratándose conmigo y bueno, espero que les haya aclarado las supuestas dudas que pudieran tener y que principalmente sigan animándose a buscar otras formas más amigas y más amables para nuestro organismo de recuperar nuestra salud y de mantener el equilibrio en salud. Muchísimas gracias.